Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un terreno que es fascinante y, bueno, no nos engañemos, bastante complejo. El capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Es uno de esos textos que, si logras seguirle el hilo, te cambia la perspectiva sobre toda la trama de la historia bíblica. Para guiarnos, para no perdernos, tenemos un par de comentarios exegéticos muy detallados. Nuestra misión hoy es ambiciosa. Queremos intentar meternos en la cabeza del apóstol Pablo y entender la lógica, que a veces es sorprendente, que él sigue para explicar el papel de Israel, la entrada de los no judíos, los gentiles, y al final de todo, de qué va realmente la misericordia de Dios. Pues me parece una elección fantástica, porque este capítulo no sale de la nada, ni mucho menos. Es la culminación de una tensión que Pablo ha ido construyendo en los capítulos anteriores, en el 9 y en el 10. La gran pregunta que ha quedado flotando es, si Dios eligió a Israel, si tenía un plan con ellos, ¿qué significa que la mayoría no reconociera al Mesías? Visto desde fuera, parece un fracaso estrepitoso. Claro, se le torció el plan a Dios. Justo. El capítulo 11 es la respuesta de Pablo a esa duda tan profunda. Es que es la pregunta del millón. Y Pablo no se anda con rodeos, la encara directamente. La primera parte del capítulo arranca con esa misma pregunta. ¿Es que Dios ha desechado a su pueblo? Y la respuesta es, un no rotundo, casi visceral, en ninguna manera. Y lo curioso es cómo empieza a argumentarlo. Su primera prueba no es un texto antiguo, no es una idea abstracta, es el mismo. Yo aquí soy israelita, de la tribu de Benjamín, descendiente de Abraham. Es como decir, a mí no me han desechado, caso cerrado. Es un punto de partida muy potente, sí. Y desde ahí introduce un concepto que es como un hilo conductor en toda la historia de Israel. La idea del remanente es clave. Pablo recuerda la historia del profeta Elías, que en un momento de crisis total se sentía, completamente solo, creía que era el único que quedaba fiel. Y Dios le responde, tranquilo, que me he reservado 7.000 hombres que no se han arrodillado ante el ídolo Baal. Y uno de los comentarios que manejamos destaca que Pablo, al citar esto, enfatiza ese me he reservado, para dejar claro que la supervivencia de ese grupo no es casualidad, es una acción soberana de Dios. Y concluye, pues lo mismo pasa ahora. Siempre hay un remanente, ¿vale? Existe un grupo fiel que se mantiene. Pero aquí es donde la cosa se pone teológicamente densa. ¿Qué caracteriza a este remanente? ¿Son los mejores? ¿Los más listos? ¿Los más devotos? Ahí está el giro fundamental. El texto dice que es un remanente escogido por gracia. Y en esto los comentarios son unánimes. No es un grupo que se haya ganado su puesto, no. No son los que tienen un currículum espiritual impecable. Su elección no se basa en méritos, ni en obras, ni en su esfuerzo. Es un regalo puro y duro. O sea, ¿que no es un sueldo que te has ganado? Para nada. De hecho, Pablo traza una línea clarísima, una dicotomía total. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque si fuera por obras, la gracia ya no sería gracia. Es la misma lógica que aplica en otros sitios a la fe frente a las obras. La salvación es un don. Entiendo. La existencia de este remanente salvado por gracia demuestra que Dios no ha abandonado a su pueblo. Pero, ¿qué pasa con el resto? Con la mayoría que no forma parte de ese grupo. El texto usa una palabra muy fuerte. Dice que fueron endurecidos. No estoy seguro de entenderlo. Si Dios endureció a una parte de Israel, ¿hasta qué punto son ellos responsables? Suena un poco a que les tendió una trampa. Es una de las cuestiones más difíciles del capítulo, sin duda. Pero Pablo no lo presenta como una acción arbitraria de Dios, sino como un proceso complejo, casi una consecuencia judicial. Para explicarlo, cita varios textos del Antiguo Testamento. De Deuteronomio, de Isaías. Sí, también de los Salmos, que hablan de un espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan. Los comentarios explican que este endurecimiento es el resultado de una elección previa. Al buscar la justicia por el camino equivocado, el de las obras y el mérito propio, rechazaron la piedra angular del plan de Dios, que era Cristo. Y ese rechazo inicial provoca una especie de ceguera espiritual que se va profundizando. No es que Dios les tienda una trampa, sino que, como dice una de las fuentes, Dios estuvo todo el día extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. El endurecimiento es la trágica consecuencia
de negarse a tomar esa mano extendida. Vale, ¿es más una consecuencia que una causa? El rechazo, entonces, no es total, porque hay un remanente. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Es un estado definitivo para el resto? ¿Han tropezado para no levantarse más? Esa es exactamente la siguiente pregunta que Pablo se hace, y nos introduce en la segunda parte del capítulo. Tropezaron para caer definitivamente. Y de nuevo, la respuesta es un no rotundo. Aquí uno de los comentarios hace una aclaración lingüística que ayuda mucho. El término griego que se usa para tropiezo es paraptoma, que sugiere un traspié, un paso en falso, no necesariamente una caída fatal y sin retorno. O sea que lo que parecía un fracaso total del plan, el rechazo de Israel, Pablo lo revela como una jugada maestra inesperada. Es como si Dios utilizara el movimiento en falso de una pieza para ganar la partida en otro lado del tablero. Esa analogía es perfecta. Porque el texto dice precisamente eso, que ese tropiezo no fue un accidente, sino que tuvo un propósito providencial increíble. ¿Y cuál era? Pues que, gracias a su tropiezo, la salvación llegó a los gentiles, a todo el resto del mundo. Pablo lo expresa con una fuerza poética brutal. Su transgresión es la riqueza del mundo, y su fracaso es la riqueza de los gentiles. La puerta que ellos cerraron momentáneamente se abrió de par en par para que entrara todo el mundo. Es una paradoja alucinante. Pero el plan no acaba ahí, ¿verdad? Hay como un efecto rebote, exacto. Hay un segundo movimiento en esta jugada maestra. La inclusión de los gentiles, el ver cómo otros reciben las bendiciones que antes eran suyas, está diseñada para provocar a celos a Israel. Celos. Y no hablamos de unos celos tóxicos y destructivos. Los comentarios lo describen más bien como una especie de santa emulación. La idea es que al ver a los gentiles disfrutando de esa relación con Dios, los israelitas digan: «Un momento, esa es nuestra herencia, esa bendición nos pertenece, queremos volver a casa». Es una estrategia psicológica divina para motivar su regreso. Una psicología brillante, sin duda. Y para explicar toda esta dinámica tan compleja, Pablo recurre a una imagen que es el corazón del capítulo, la metáfora del olivo. Es súper visual y detallada. Venga, vamos a desgranarla. Es una ilustración genial para explicar algo muy abstracto. Imaginemos un olivo. La raíz, lo que da vida y sustento a todo, representa a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y las promesas que Dios les hizo. Es una raíz santa, el fundamento de todo. Vale, la raíz son los patriarcas y las promesas. Eso es. Luego están las ramas naturales, que lógicamente son sus descendientes, el pueblo de Israel, que crecieron de esa raíz. ¿Pero algunas de esas ramas ya no están en el árbol? Correcto. Pablo dice que algunas de esas ramas naturales fueron desgajadas, cortadas. Esas son los israelitas que por su incredulidad fueron separados del árbol de la promesa. Y entonces entra en escena un tercer elemento. Un olivo silvestre, un acebuche, que da un fruto de peor calidad, que representa a los gentiles. ¿Este olivo silvestre representa a los gentiles? Sí, que originariamente estaban fuera de todo este pacto. Y el gran giro de la historia es que las ramas de ese olivo silvestre, los gentiles, son cortadas de su árbol y se injertan en el olivo bueno. Precisamente. Y aquí uno de los comentarios hace una observación que es oro puro. Este es un injerto contra naturaleza. En la agricultura real siempre se hace al revés. Se injerta una rama buena en un tronco silvestre para mejorar la calidad del fruto. Nadie en su sano juicio injerta una rama mala en un árbol bueno porque estropearía el conjunto. Es como si en lugar de poner un motor de Ferrari en un coche normal para mejorarlo, pusieras el motor de un coche normal en un chasis de Ferrari. No tiene ningún sentido desde la lógica humana. Exacto. Y precisamente por eso, porque no tiene sentido, subraya que la inclusión de los gentiles es un acto puro de la gracia de Dios. No un proceso natural ni algo que ellos merecieran. Es un milagro agrícola que demuestra el poder y la soberanía de Dios. Espera un momento. Si a mí me dijeran que he sido injertado, contra toda lógica, en el pueblo elegido de Dios, creo que lo primero que sentiría después de la sorpresa sería un poco de orgullo. En plan, mira qué especial soy. Aborda Pablo ese peligro, porque parece un efecto secundario casi inevitable. Lo aborda de forma directa y muy seria. Es la gran advertencia de la metáfora. A esas ramas silvestres recién injertadas les dice: no te ensoberbezcas contra las ramas originales. Les recuerda dos cosas. Primero, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir,
No eres la estrella de la película, eres un invitado que se alimenta de una historia y una promesa mucho más antiguas que tú. Claro. Y segundo, les dice que teman. Su posición en el árbol depende de la fe. Si las ramas naturales fueron cortadas por su incredulidad, ellos, si caen en la arrogancia y abandonan la bondad de Dios, también pueden ser cortados. O sea que no es un cheque en blanco. Pero la metáfora no acaba con una amenaza, no. También parece contener un mensaje de esperanza para las ramas originales, las que fueron cortadas. Absolutamente. Ese es el clímax de la ilustración y el puente hacia la siguiente sección. El argumento es de una lógica aplastante. Si Dios fue capaz de hacer algo tan antinatural como injertar ramas silvestres, ¿cuánto más fácil y natural será para Él volver a injertar a las ramas originales en su propio olivo, en el momento en que abandonen su incredulidad? Claro, tiene todo el sentido. La puerta para su regreso no solo no está cerrada, sino que es, en cierto modo, el camino más lógico y natural para el dueño del olivo. Vale, esta imagen del olivo es potentísima, porque deja la puerta abierta para Israel. Y de hecho Pablo no lo deja como una simple posibilidad, ¿verdad? Lo lleva a un nivel casi de profecía, revelando lo que él mismo llama un misterio. Sí, y dice explícitamente que revela este misterio para que no seáis arrogantes en vuestra propia opinión. Es una advertencia directa a los creyentes gentiles. ¿Y en qué consiste el misterio? El misterio se desvela en el versículo 25. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta frase es una bomba, contiene dos claves. El endurecimiento es en parte, no total, ya lo vimos con el remanente. Y segunda, y más importante, es temporal. Dura hasta que ocurra otra cosa. No es un estado permanente. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Suena muy solemne y un poco enigmático. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Es un número de personas, un periodo de tiempo? Los exegetas han debatido mucho sobre ello. Una de las interpretaciones más sólidas que recogen nuestros comentarios lo conecta con una frase de Jesús en el Evangelio de Lucas sobre los tiempos de los gentiles. Se referiría a una era, un periodo histórico, en el que el foco principal de la acción de Dios en el mundo se desplaza hacia las naciones no judías. Vale. Una vez que ese periodo se complete, una vez que el número de gentiles que debían entrar en el plan de Dios esté completo, ocurrirá algo asombroso. ¿Qué es? El texto lo dice en rodeos. Y luego, todo Israel será salvo. Es una de las afirmaciones más impactantes de la carta. Todo Israel. Son palabras mayores. Se refiere a cada individuo judío a lo largo de la historia, o a la nación en un momento dado. Es una buena pregunta. Uno de los comentarios aclara que el griego usado aquí no implica necesariamente cada individuo sin excepción, sino más bien la nación como entidad colectiva. Se refiere a una conversión nacional, un evento futuro que los comentaristas suelen vincular a la segunda venida del Mesías. Ah, claro. De hecho, Pablo inmediatamente cita profecías de Isaías y Jeremías que hablan de un libertador que vendrá de Sion y de un nuevo pacto. Vale, es una promesa increíble. Pero después de siglos de incredulidad y endurecimiento, ¿cuál es la garantía de que esto vaya a pasar? ¿En qué se basa Pablo para estar tan seguro? La garantía no está en el pueblo de Israel, sino en el carácter de Dios. Y aquí llega uno de los versículos más potentes de toda la Biblia, el 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La futura restauración de Israel no se basa en sus méritos, que no los tienen, sino en las promesas inquebrantables que Dios hizo a los patriarcas. Por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios cumplirá su palabra. Su fidelidad es la única garantía. ¡Wow! Y después de este viaje histórico tan enrevesado, con los gentiles entrando, los judíos saliendo y luego volviendo a entrar, ¿cuál es la conclusión de todo este plan maestro? ¿El resumen final? El resumen es el versículo 32, que una de las fuentes describe como una conclusión dulce y sobrecogedora. Dice así: porque Dios sujetó a todos a desobediencia para tener misericordia de todos. Espera, ¿sujetó a todos a desobediencia? Suena casi a que Dios nos forzó a desobedecer. No en el sentido de forzar, sino de demostrar, de poner en evidencia. La historia lo ha demostrado. Los gentiles en su paganismo vivían en desobediencia. Y los judíos, al rechazar el Evangelio, también cayeron en desobediencia. El resultado es que toda la humanidad, sin excepción, queda en la misma posición. Culpables, necesitados, sin nada que reclamar por mérito propio. Ah, ya veo.
Es una forma de nivelar el campo de juego. Exacto. Y es precisamente al nivelar así el campo de juego, al ponernos a todos en el mismo saco de la necesidad, cuando Dios puede actuar con un único principio universal para todos, la pura misericordia. Un comentarista usa la imagen de un pescador que mete a todos, judíos y gentiles, en la misma red de la desobediencia, para luego poder derramar sobre todos la red de su gracia. Es una imagen potentísima. Al final nadie puede presumir, todos dependemos de lo mismo. Y es tan la magnitud de este plan, tan complejo y a la vez tan simple en su conclusión, que el tono del capítulo cambia de repente. Es como si después de todo este esfuerzo mental, a Pablo se le acabaran los argumentos y solo le quedara el asombro. Los últimos versículos son un estallido de alabanza. Totalmente. Después de intentar trazar los caminos de Dios con la lógica humana, la única respuesta adecuada es la adoración. Pablo exclama: «Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios». La mente de Dios contiene tesoros de planes, bondad y conocimiento que son, sencillamente, inabarcables para nosotros. Y usa dos palabras que son demoledoras para nuestro orgullo intelectual. Dice que sus juicios son inescrutables y sus caminos insondables. Son dos palabras clave. Inescrutables significa que no podemos desentrañar sus decisiones con nuestra lógica. No podemos meter sus planes en una hoja de cálculo y que todo cuadre. Y insondables. Insondable significa que no podemos rastrear sus huellas. Es como intentar seguir el rastro de alguien en medio del océano. No podemos ver el mapa completo de la providencia de Dios mientras está ocurriendo. ¡Qué imagen! Te obliga a rendirte, a aceptar que no vas a tener todas las respuestas. Es a la vez frustrante y liberador. Y para rematar, lanza 3 preguntas retóricas que son como un jaque mate a cualquier objeción humana. Exacto. Las toma del Antiguo Testamento y con ellas refuerza la soberanía absoluta de Dios. Primero, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie ha estado en su sala de reuniones. Segundo, ¿o quién fue su consejero? La idea de que Dios necesite asesores es absurda. Claro. Y la tercera, que es la que desmonta cualquier idea de mérito. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es imposible poner a Dios en deuda con nosotros. Él siempre es el que inicia, el que da primero. Y el capítulo, y con él toda la parte doctrinal de la carta a los romanos, se cierra con una de las declaraciones más completas que existen sobre Dios. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Es el resumen final de todo. Todo tiene su origen en Él, de Él, todo se mantiene gracias a su poder, por Él, y todo encuentra su propósito y destino último en Él, para Él. Es el círculo perfecto. Después de un argumento tan complejo, la conclusión no es una fórmula matemática, es la adoración. Ha sido un viaje increíble. Hemos pasado de la pregunta inicial de si Dios había fracasado con Israel a descubrir un plan sorprendente donde su tropiezo se convierte en la riqueza del mundo para luego revelar un misterio de restauración futura. Y todo el plan, con sus idas y venidas, está diseñado para que al final la misericordia sea lo único que quede en pie para todos. Y la única respuesta a eso es el asombro. Exacto, y si lo pensamos, la lógica de este capítulo nos propone ver la historia, la grande y la pequeña, de una manera radicalmente distinta. Nos dice que los conflictos, los giros inesperados, los aparentes fracasos, no son accidentes sin sentido, sino que pueden ser parte de un plan divino. Un plan que no podemos entender del todo, pero cuyo objetivo final es la misericordia. Y eso nos deja una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría nuestra manera de ver los conflictos entre pueblos, las tensiones históricas o incluso nuestros propios fracasos personales, si dejáramos de verlos como un punto final y empezáramos a contemplarlos como un trazo en un dibujo complejo, cuyo diseño completo es, como dice el texto, insondable?